En el capítulo anterior, el equipo que había lanzado el gobierno coreano a la mazmorra aún no salía. Había pasado mucho tiempo allí. Nuestro protagonista estaba haciendo todo lo posible para poder rescatarlos, avanzando una y otra vez las mazmorras. Pero de repente, la rubia que lideraba el equipo ordena que todos se detengan. Frente a ellos había aparecido una nueva bestia, algo que ellos no identificaban. Estaba flotando y pronto descubrirían qué es lo que era. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista que viajó a otro mundo durante 1000 años, volviéndose increíblemente fuerte, y luego regresa al mundo moderno que conocemos. 10 años habían pasado aquí, sin embargo todo era completamente distinto. Sigamos con la historia donde la dejamos. De repente, la bestia lanza una especie de haz de luz frente a ella. Todos en el equipo se agachan. Al parecer eso era un guardia de la muerte. Era un hueste espectral. Todos se cubrían. La pelirroja al verlo piensa que aparezca uno cuando no esté el líder. Si no se encuentra, será nuestro fin. Otro de los miembros al verlo piensa, tenemos 3 despertados aquí, ¿verdad? Apenas puedo respirar. Es entonces que de repente se escucha un gran ruido. ¡Mierda!, dicen. El espectro comienza a avanzar en dirección hacia ellos y emite un rugido aterrador. Ahora los había identificado. ¿Qué sería lo que pasara con este equipo? Los había visto a todos. Poco a poco el espectro comienza a iluminar más y más con sus ojos, pero de repente algo atraviesa directamente su cráneo, haciendo que su luz desaparezca, y luego una especie de fuego cubría todo, terminando por hacer desaparecer al espectro que se encontraba allí. Desde lo alto vemos a un hombre con una arma enorme diciendo, ¡En el blanco! De inmediato, la pelirroja ordena que todos se muevan, pero la rubia dice que era tarde. A través del intercomunicador se escucha, cuerpo principal, cuerpo principal, aquí el campamento base. El radar muestra múltiples entidades acercándose a su posición. A sus 6 en punto, 40 orcos se acercan. Por las 7 en punto, 220 ogros. Y a las 3 en punto, 200 goblins. Responda. El escuadrón de avanzada se encuentra acercándose a la intersección a 200 metros a las 11 en punto. La pelirroja empieza a ordenar. ¡Listos para el combate! Sin embargo, los demás miembros parecen estar preocupados. ¡Mierda!, dice uno de ellos. Solo tenemos la mitad de las cargas de maná. 3 disparos y luego tendremos que defendernos con los dientes hasta morir. Y es entonces que se escuchaba la tierra temblar. Allí venía el enemigo. Si me convierto en un zombie, dice uno de ellos, mátenme al instante. No te preocupes, dice otro. Lo haré. Te convertiré en polvo y lo esparciré sobre esos bastardos. La rubia, sin embargo, ordena. Enemigos acercándose a 100 metros. Todos se encontraban preparados. Los enormes ogros, acompañados de la innumerable cantidad de goblins, estaban acercándose uno tras otro. Eran demasiados. Y finalmente ordenan ¡fuego! Todos comienzan a disparar utilizando sus armas. Y mientras tanto, desde la sede principal, están observando todo sin poder hacer nada. ¿Qué es esto?, se pregunta uno de ellos. Es como un avión, es demasiado rápido. Una cosa roja se acercaba a máxima velocidad. ¿Qué?, se pregunta la rubia. ¿Vienen más? La pelirroja también parece estar preocupada mientras se escucha en el intercomunicador. Cuerpo principal. Objetivo volador no identificado. Dirección 12 en punto. Al parecer, finalmente la habían detectado. Analizando la enciclopedia de monstruos no muertos de Aruka. Esperen un segundo, dicen. Eso era. ¿Qué haremos mientras lo analizas?, dice la pelirroja, levantando sus armas para enfrentarse a eso. Uni, espera, dice la rubia. Sin embargo, todas estaban preparando sus armas. Uno de los orcos la ataca directamente, aprovechando que ella había volteado, y con un poderoso golpe la manda a volar. La rubia, producto de su descuido, sale volando por un poderoso golpe del orco, y mientras tanto los demás hombres comienzan el ataque cuerpo a cuerpo, pidiendo no romper filas. Pero esas malditas cosas no se morían. Mientras tanto, desde el comando están escuchando. Parece una maldición. El maná y las estadísticas están cayendo inusualmente rápido. No podemos matar a los muertos vivientes, dice otro. Y el tipo que estaba observando se pregunta, ¿una maldición? ¡Banches! ¡Son banches! Es entonces que la Banshee se encontraba encima de todos ellos flotando, haciendo una especie de rezo, lanzando la maldición. Las estadísticas físicas también están empezando a caer. La gente no podía aguantar más. Ordenan la retirada. Y también tenían que avanzar al cuerpo principal. Cuerpo principal, llaman. Aquí, el campamento base. Pero al parecer en el campamento base también estaban siendo atacados. Mientras tanto, cambiamos de escena y regresamos con las Banshees. Allí vemos a la pelirroja lanzarse directamente hacia una de ellas. Esta Banshee de repente nota algo. La pelirroja estaba atacando sorpresivamente. ¡Hola!, saluda confiada. Mientras tanto, cambiamos de escena. Nos encontramos frente a la entrada a la mazmorra. Era Parsujo nuevamente saliendo por la puerta. Estaba afuera una vez más. Todos daban la noticia de que Parsujo había salido otra vez.
Era Park Soo-ho quien había establecido un nuevo récord increíble al completar 87 rondas de limpieza de la mazmorra de nivel 7 en un periodo de 6 días. Finalmente había salido de la mazmorra. El streamer, a través del teléfono, dice que su hermano ya había salido, estaba fuera. ¿No deberían acaso salir también? Sin embargo, Basic dice, Dunson, ¿quieres volver a entrar a ese infierno otra vez? No, responde el cabeza de brócoli. No, no especialmente. Entonces recuéstate de nuevo, ordena él. Y así el streamer finalmente se recuesta otra vez. Su juego es realmente increíble, piensa para sí mismo. ¿Cómo habrá sido si no hubiera habido una conmoción? Vemos a nuestro protagonista salir nuevamente de la mazmorra, y allí frente a él se encontraban el jefe y la señorita X. ¿Puedo entrar ahora?, pregunta el prota. Así es, responde él. Es la última ronda. Por favor, vuelve con ellos esta vez. Si están vivos, dice nuestro protagonista volviendo a entrar a la mazmorra. El tipo se encuentra llorando. Park Soo-ho, el dios guardián Park Soo-ho está entrando a la mazmorra, a la ronda final. Tenlos a salvo, por favor, reza él. Y a través de las noticias se ve, noticia de última hora, el dios de las mazmorras Park Soo-ho completa 87 rondas de limpieza de la mazmorra de nivel 7 en 6 días. El tiempo promedio de limpieza de la mazmorra de nivel 7 de Park Soo-ho es de 15 minutos. Expertos sorprendidos. 67 países de todo el mundo envían el mismo mensaje. Por favor, préstanos a Park Soo-ho. Los medios de comunicación de todo el mundo centran sus ojos en Park Soo-ho. Park Soo-ho vuelve a entrar y comienza la operación de rescate. ¿Cuál será el destino del Comando Especial 707A? Vemos entonces que volvemos adentro de la mazmorra. Allí se encontraba peleando una de las monstruos. La tipa pelirroja, sin embargo, que estaba peleando contra ella, veía sus estadísticas bajar drásticamente. Sin embargo, finalmente había cortado a través de ella, dando al parecer sus últimos esfuerzos. Mientras tanto, otros hombres ya estaban siendo zombificados, mordidos por los goblins. Se estaban quedando sin fuerzas todos. No deberían quedar más cargas. A ese paso todos morirían. Vemos lo que parecen ser unas ruinas a lo lejos. Otro de los equipos se encontraba cerca. Esa debería ser la sala del jefe. La habían encontrado antes de lo esperado. ¿Qué era momento de hacer? De inmediato ordenan movilizar rápidamente a todos los miembros a su ubicación actual y luego avanzarían. Destruirían la sala del jefe exterior y luego se dirigirían hacia el jefe final. Líder, le dice uno de ellos. Parece que la base ha sido atacada. El líder voltea. ¿Qué?, pregunta. Y le explican. La unidad principal también se encuentra actualmente en combate activo y la situación no es buena. Será un viaje de 20 minutos corriendo, le explican. Pero tenemos que ir a ayudarlos rápidamente. Pero es entonces que una gran conmoción comienza a ocurrir. Al parecer, una especie de barrera comienza a aparecer, separando a los miembros de los equipos. ¿Era una barrera? Todos parecían estar completamente separados, estaban completamente rodeados por ella. Y de repente, desde la tierra comienzan a aparecer manos. Todos se asustan. Una gran cantidad de esqueletos salen de debajo de la tierra, sorprendiendo a todos. Es un jefe de clase S de mazmorra de nivel 6, pero han aparecido 12 a la vez. Kim Dong-han, aléjate, ordenan. ¿Acaso eso era una trampa? Cambiamos de escena nuevamente. Vemos al monstruo finalmente ser derrotado. Mientras tanto, la pelirroja cae directamente al suelo, golpeándose y lanzando un gran escupitajo de sangre. Empieza a retorcerse de dolor una vez en el suelo. Y vemos cómo los ogros comienzan a acercarse peligrosamente a ella. ¡Mierda!, piensa ella. Me siento débil, dice mientras mira su pantalla, donde ve que todas sus estadísticas están por los suelos. ¿Moriré aquí?, se pregunta. Vemos a un lado la espada de la rubia incrustada en el suelo. Sin embargo, comenzaba a desplegar una especie de poder. La rubia estaba a un lado, también aullando de dolor. Los ogros, sin embargo, y los goblins se acercaban peligrosamente a esa zona también. ¡Hijos de perra!, dice la rubia. De repente voltea a ver a un lado. Lo único que empieza a recordar es a nuestro protagonista, cuando los dos lograron salir de la mazmorra, cuando ella estaba montada encima de él convertido en lobo, cuando se habían abrazado. ¡Mierda!, piensa ella, soltando lágrimas. ¿Por qué pienso en ese bastardo ahora? Pero de repente algo la sorprende. Una especie de hada aparecía, una que solo podía convocar nuestro protagonista. ¿Qué es esto?, se preguntan. Todos de inmediato se sorprenden. ¡Veo un hada!, dice uno. ¡Mierda, yo también puedo verlas!, dice otro. ¿Iremos al cielo como grupo?, pregunta alguien más. De repente, el HP, MP y estamina comienzan a aumentar en cada uno de los hombres. La pelirroja también se pregunta por qué estaba subiendo su medidor y qué eran esos puntos azules flotando. ¿Acaso ya había muerto? Pero la rubia sí sabe lo que está pasando. Esto es, piensa ella, y de inmediato, grandes movimientos hacen lanzar los cuerpos de los demás enemigos por todas partes. Al parecer, no representan nada frente a nuestro protagonista, que aparece sujetando una espada, cortando por todos lados.
Parsujo, finalmente dice la peli rubia. De repente, todos los stats estaban al máximo. Todos estaban llenos de energía. Las estadísticas se habían recuperado. Tengo tanta energía, gritan ellos. La pelirroja también. Incluso sus ojos están brillando. Inmediatamente despliega energía para todas partes, mientras los ogros se acercaban peligrosamente hacia ella. Con una gran explosión de poder, destruye todos los ogros a su alrededor. Uf, es refrescante, dice ella. Estoy completamente recuperada. Vemos entonces que los demás miembros también están arrancando las cabezas de los orcos por todas partes. Se sentían desbordados de energía y así estaban atacando nuevamente a su enemigo. Se preguntaban luego, con los orcos y demás goblins volando, ¿qué demonios era todo eso? ¿Qué había pasado? Y entonces todos los cuerpos comenzaban a incendiarse. Los no muertos estaban ardiendo. Y allí, en medio de los muertos ardiendo, y con los goblins huyendo de él, se encontraba nuestro protagonista. Todo a su alrededor comenzó a arder con las técnicas del protagonista, remolinos de fuego a su alrededor. Ya terminaron allí, finalmente dice el protagonista. En el siguiente instante, lo que pasa es que la rubia se lanza hacia él para abrazarlo. Cabello amarillo, saluda a nuestro protagonista. ¿Por qué estás aquí? Ella, con lágrimas en los ojos, le pregunta, ¿tú cómo entraste? De repente los demás se sorprenden al ver a nuestro protagonista allí. ¿Él los había salvado? Alrededor solo se quedaban cadáveres de los muertos vivientes. La pelirroja también comenzaba a caminar alrededor para identificar la situación. ¿Qué? ¿Están todos muertos? ¿Y dónde estaban todos? Y finalmente logra encontrar lo que estaba buscando. Allí está todo su equipo, al parecer observando algo. Es realmente Park Soo-ho, decían, y ella se acerca para preguntar sobre lo que estaba sucediendo. Espera, Park Soo-ho estaba saliendo, ¿no estaba saliendo acaso con Son-ji? Dicen que abandonó a Son-ji. Y frente a ellos se encuentra nuestro protagonista siendo abrazado por la rubia. ¡Oh, Dios mío!, dice la pelirroja. Park Soo-ho está aquí. De hecho, el que Park Soo-ho esté aquí no significa que esta es la última ronda. Y vemos que la rubia no terminaba de despegarse de él. Lágrimas todavía continuaban saliendo de sus ojos. Eso no puede ser. Park Soo-ho lo había logrado solo. Sin embargo, los demás parecen que están un poco más sorprendidos también por el despliegue de amor que ven frente a ellos. ¿Por qué tenían que hacer eso en medio de todos ellos? ¿Estaban presumiendo acaso? Es entonces que la pelirroja entiende lo que había sucedido. Recuerda la conversación que habían tenido antes y cómo la rubia se había comido el huesito completo. Espera, dicen, ¿esa postura no es un poco extraña? ¿No es más que un abrazo de enamorados? En serio, es más como una pose de un hombre que empuja a una mujer. ¿Qué te pasa?, pregunta el prota. Te dije que no porque eras débil. Sin embargo, ella se niega a soltarlo. Está bien, hay que quedarnos un poco más así, responde ella. No, dice nuestro protagonista aventándolo a un lado. Que seas débil significa que no puedo aparearme contigo. Y la termina lanzando contra una piedra. La gente al observar eso empieza a sentirse incómoda. No hemos visto nada, dicen. ¿Cómo que aparearse?, pregunta la pelirroja. Maldito perro sin modales, dice la rubia. Es realmente desvergonzado. Vemos que incluso está sangrando de la nariz. Nuestro protagonista al parecer la había empujado con demasiada fuerza. «¡Ey, cabello amarillo! ¿Estás bien?», le pregunta. «No te mueras, te lastimarás, no te muevas». Pero a continuación vemos que un hada le habla. Nuestro protagonista nota su atención. De inmediato empiezan a decir, de los 21 miembros principales de la unidad principal, 6 están muertos, dejando 15 miembros actuales. Los 15 soldados restantes están listos para el combate. Habían perdido comunicación tanto con el campamento base como con el equipo de avanzada. Y también parece ser imposible encontrar los cuerpos de los soldados muertos. De repente, desde el suelo comienzan a aparecer cadáveres. La gente se asustan. Estaban surgiendo de nuevo. Ordenan a todos que retrocedan. Se estaban regenerando infinitamente hasta que eliminen al jefe. Uno de ellos preguntan qué hacer. Y la pelirroja, mirando su celular, dice que primero deberían ir al cuartel general y encontrar la ubicación del equipo de avanzada. Sin embargo, nuestro protagonista les dice, no hay nada en esa base suya. Todavía hay 5 personas vivas en la sala del jefe, pero la situación no parece muy buena. Mientras tanto, la rubia se estaba recuperando, pensando en que nuestro prota no es mejor que una bestia. La pelirroja de inmediato le dice que si son 5 personas, deben ser el equipo de avanzada. ¿Dónde estaban ahora? Nuestro protagonista les ordena que le sigan. No había mucho tiempo. Si tardaban más, todos morirían. Es entonces que una gran explosión ocurre frente a ellos, desde donde estaba nuestro protagonista. ¿Qué se supone? ¿Cómo se supone que sigamos eso?, se quejan los demás. Sin embargo, la rubia ya se encontraba siguiéndolo. Si no se quieren quedar atrás, ¡corran!, ordena ella. Vamos, dice la pelirroja, también poniéndose a correr. Sin embargo, atrás de ellos, los muertos vivientes ya estaban saliendo de la superficie. Allí era un campo de ghouls.
Un mar de ghouls se encontraba ahora frente a nuestro protagonista, que corría en dirección hacia ellos. ¿Listos para el combate?, pregunta la pelirroja. Los ghouls estaban preparándose también para el choque contra el ejército frente a ellos. Nuestro protagonista ordena ¡vamos! Y a continuación, una gran cantidad de portales se crean justo frente a los ghouls. Y nuestro protagonista ya se encuentra enfrentado a ellos. Acto seguido, desde dentro de los portales, aparecen los lobos de nuestro protagonista atacando directamente a los ghouls. Una gran cantidad de lobos y jabalíes y demás animales de nuestro protagonista acaban simplemente con los ghouls. El resto del ejército se pregunta, ¿está invocando animales? Solo habían escuchado de ello. Con esto ni siquiera necesitaban pelear. Parsujo era genial. La rubia también, volteando atrás, dice que a las 11 en punto, un objeto se estaba acercando. La pelirroja pregunta si era esa perra con aspecto de bruja otra vez. Pero la rubia decía que no. Eso se sentía diferente. Vemos que lo que se acerca es una especie de rey flotante. Y seguido a él, una gran cantidad de esqueletos como un ejército corriendo. ¡Hola, Lich! Saluda a nuestro protagonista volteando a ver a ese Lich. Pero los demás miembros del ejército, al escuchar que era un Lich, comienzan a asustarse. El Lich de repente les da una mirada con sus ojos amarillos. El Lich es un señor no muerto más fuerte. Y los esqueletos continuaban también la persecución. Los no muertos estaban llegando. ¿Cómo iban a deshacerse de todos ellos? Es entonces que comienza la pelea. Sin embargo, los no muertos eran mucho más grandes que el ejército. Ni siquiera podían lidiar con ellos, ¿acaso? Y mientras tanto, cuando cambiamos de escena nos encontramos con el líder del equipo. Humo negro, piensa. Una barrera. Magia para regenerar cuerpos. Una entidad con el poder de comandar a un caballero de la muerte. Cuando voltea en dirección al resto. No, piensa, mirando la ultratumba, donde parece converger el espíritu de los cuerpos. Entonces, ¿lo que hay en el interior?, se pregunta. Y al parecer, debería ser una especie de corazón. ¿Sería eso el recipiente de la vida de un Lich? Si eso se rompe, todo lo que el Lich haya creado se extinguirá. «Capitán, espere», le dicen los demás miembros. «No puede ir solo». Pero el capitán le dice que ahora no tiene más remedio que hacerlo solo de todos modos, hasta que el corazón de ese Lich sea destruido. Por favor, manténganse vivos. Y así, él se adentra en las ruinas, ante los gritos de los demás. Una vez que el capitán se alejó, ellos dicen que ahora deben preocuparse solo por ellos. No importa qué tan peligroso sea, el hombre de hierro, Jinwoo, podrá atravesarlo. Sin embargo, los enormes esqueletos comienzan su ataque. Cambiamos de escena y nos encontramos con el equipo que estaba junto con nuestro protagonista. Sorprendidos, ven como frente a nuestro protagonista, con unas alas poderosas, todo lo que había era un mar de fuego. ¿Te duele?, pregunta nuestro protagonista sonriendo. El Lich frente a él también se estaba quemando, y al parecer dando una gran cantidad de gritos de dolor. ¿Quieres dejar de jugar?, pregunta nuestro protagonista. Sí, yo tampoco tengo más tiempo para jugar contigo, le dice. Terminemos con esto. Y a continuación crea una especie de portal. ¡Espejo!, ordena nuestro protagonista. Y es entonces que varios portales aparecen alrededor del Lich. Continúa quemándose. Y es entonces que nuestro protagonista invoca Wyvern. Detrás del Lich aparece el enorme dragón de nuestro protagonista. Al parecer, desde ambos lados, termina por chocar directamente con el Lich, terminando así por desgarrarlo. Mientras tanto, los demás miembros del ejército, al verlo, ni siquiera tienen palabras para describirlo. El Lich había desaparecido sin dejar rastro. 4 Wyverns lo habían mordido justo ahora. No, piensa el prota, si no mato al jefe de la mazmorra ahora. Vamos, da la orden. ¿No ha terminado?, pregunta la rubia. Un Lich no muere así, responde la rubia, la pelirroja. Pero es entonces que nuestro protagonista comienza a volar a máxima velocidad. Los demás solo les queda empezar a correr con todo lo que puedan. ¡Síganlo!, ordena la rubia. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con el líder del escuadrón. Se encuentra allí frente a una gran cantidad de ghouls. Sí, dice el ghoul, así es más fácil. No debo preocuparme por nadie más. Y a continuación comienza el ataque. Ghoul tras ghoul empieza a vencerlos. Golpe tras golpe acaba con cada uno de ellos. Sin embargo, son muchos, y él continúa golpeando. Golpes con los puños, con las rodillas, utilizando cada parte de su cuerpo para acabar con ellos. Sin embargo, cada vez son más y están empezando a rodearlo. Finalmente uno de los ghouls termina por aferrarse a una pierna. ¡Puño de hierro!, invoca él, completamente rodeado de ghouls. La fuerza comienza a acompañarlo otra vez, pero más y más ghouls aparecen. Uno ya está frente a él. Al parecer, esta vez podría ser el final. No es tan fácil. Mientras tanto, por otro lado, los demás miembros de su equipo continúan peleando contra los enormes esqueletos. Cada uno peleando como puede. Sin embargo, hay varios.
No podían soportarlo más. Cada vez estaban perdiendo más y más fuerzas. Algunos continuaban disparando, pero el maná de las ballestas estaba por acabarse y el daño de la espada era mucho. Ya no podían soportarlo más. Finalmente, uno de los espadazos de uno de los esqueletos termina por romper el arma de un militar, y este termina cayendo hacia atrás, ahora desarmado. ¡Kingdom Han! Gritan los demás miembros de su equipo. Tipo, al parecer se había dislocado el hombro producto del ataque. Los goblins, mientras tanto, y los ghouls se acercaban peligrosamente hacia él, protegido aunque sea por la barrera. Incluso afuera de la barrera hay un campo de muertos vivientes, decían ellos, y cuando volteaban en otra dirección, tenían al esqueleto. Sin embargo, aún tienen esperanzas. Todo se acabará cuando el líder acabe con el Lich. No puedo, dice el tipo, cogiendo su hombro. No puedo moverme. Estoy acabado. Continúan gritando su nombre para que se recupere, pero es demasiado. El enorme esqueleto nuevamente se levanta detrás de todos ellos. Al parecer, eran más los esqueletos que se encontraban todavía por despertar. Pero de repente, al campo completamente cubierto de ghouls que estaba rodeando al centro de la mazmorra, empieza a arder. El ejército que todavía se encontraba peleando con los miembros de muertos vivientes, de repente es atacado desde arriba por una especie de jabalí, rompiendo la barrera. ¿Es un jabalí?, pregunta uno de los soldados. El jabalí directamente golpea al muerto viviente, quebrándole el cráneo. Y ahora era un oso, dice otro de los soldados. Y finalmente vemos a nuestro protagonista llegar allí, rompiendo con todo, rodeado de partículas de fuego. Esa persona, dicen, él es Park Soo-ho. Y vemos que con un solo movimiento, nuestro protagonista ataca con los muertos vivientes a su alrededor, calcinándolos en el instante. Los miembros del ejército de repente sienten su energía regresar. Mi cuerpo, dicen, me estoy recuperando. Y los no muertos fuera de la barrera están en llamas, observan cuando ven hacia afuera. ¿Hay alguien más?, pregunta nuestro protagonista. El capitán, dice uno de ellos. El capitán entró al altar. Pero, ¿cómo es que tú? Lo sacaré de aquí, dice el protagonista. Cuando llegue el cuerpo principal, no vayan a ningún lado, solo quédense aquí. Ellos simplemente se quedan allí sin saber qué decir. Y entonces nuestro protagonista continúa su entrada, convertido en halcón, sin siquiera importarle la poderosa barrera que estaba frente a él. Un poderoso golpe y la barrera comienza a resquebrajarse por todas partes. Ellos se sorprenden al ver eso. La barrera terminó por resquebrajarse y el enorme halcón que era nuestro protagonista entra por fin. Era momento de rescatar al líder de los soldados. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 85. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.